En una colonia de Álvaro Obregón, donde todos se conocen y las paredes hablan, Rafa construyó su vida con el sudor de jornadas interminables y la promesa de un hogar tranquilo. Leti, su esposa, parecía estar ahí siempre, esperándolo con la cena lista y la casa en orden. Don Gil, su padre, era el pilar que sostenía lo que faltaba. Un mandado aquí, una reparación allá, la presencia constante del hombre que solo quería ayudar. Pero cuando una foto llegó al celular de Rafa, todo ese equilibrio perfecto se desmoronó en segundos. Lo que vio en esa imagen no era un malentendido ni un error de percepción, era la verdad más retorcida que un hombre puede enfrentar. Y cuando finalmente supo con quién lo había traicionado su esposa, algo dentro de él se quebró para siempre. Rafa Mendoza llevaba 8 años levantándose a las 5 de la mañana. Su rutina era siempre la misma: café rápido, torta en bolsa, salir antes de que amaneciera y regresar cuando ya era de noche. Trabajaba en un almacén de materiales de construcción en la Industrial Vallejo, del otro lado de la ciudad, y el trayecto en combi y metro le quitaba casi 3 horas diarias. Llegaba a casa con la espalda adolorida y los pies hinchados, pero nunca se quejaba. Así había sido desde que se juntó con Leti en 2016, cuando ambos apenas pasaban los 20 años y creían que el amor y las ganas de salir adelante eran suficiente. Leti Ramírez era 2 años menor que él. Se habían conocido en una fiesta de 15 años en la colonia San Bartolo Ameyalco, una zona de calles empinadas y casas amontonadas donde todo el mundo sabía quién era quién. Ella trabajaba vendiendo cosméticos por catálogo y limpiando casas de vez en cuando, pero cuando se juntaron, Rafa le pidió que se quedara en el departamento. «Yo me encargo de todo», le dijo, y lo cumplió. El problema era que todo nunca alcanzaba. El departamento que rentaban en un edificio de 4 pisos apenas tenía espacio para una recámara, un baño y una cocineta que olía a humedad cuando llovía. La renta se comía la mitad del sueldo de Rafa y lo que quedaba se dividía entre comida, luz, gas y las deudas que nunca terminaban de saldarse. Don Gil Mendoza, el padre de Rafa, vivía a 6 calles de ahí, en un departamento más chico todavía. Tenía 64 años y una pensión que apenas le daba para sobrevivir. Había sido albañil toda su vida y ahora sus rodillas ya no aguantaban las escaleras. Desde que la mamá de Rafa murió en 2015, Don Gil se aferró a su hijo como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Al principio, sus visitas eran esporádicas, una vez por semana, a veces cada 15 días. Pero con el tiempo, empezó a aparecer más seguido. «Pasaba por aquí y te traje esto», decía, con una bolsa del mercado o una herramienta que Rafa ni siquiera necesitaba. Leti lo recibía siempre con una sonrisa. «Ay, suegro, no se hubiera molestado», le decía, y le servía café en la mesita de la sala. Rafa veía esas visitas como algo normal. Don Gil era su papá, y después de todo, solo trataba de ayudar. Pero lo que Rafa no notaba era que cada vez que él salía por la puerta, Don Gil encontraba un pretexto para quedarse un rato más. «¿Ya revisaste la llave del baño?», le preguntaba a Leti. «Déjame ver qué tiene el boiler. No vaya a ser que se descomponga». Ella aceptaba la ayuda sin pensarlo demasiado. Al fin y al cabo, Rafa nunca estaba, y las cosas en la casa siempre necesitaban atención. Lo que empezó como gestos pequeños fue volviéndose costumbre, y la costumbre, con el tiempo, se transformó en algo más. En 2021, Don Gil ya pasaba por el departamento casi todos los días. A veces llevaba pan dulce, a veces solo se sentaba a platicar con Leti mientras ella doblaba ropa o preparaba la comida. Rafa llegaba tarde, cansado, y lo único que quería era comer, bañarse y dormir. No tenía energía para darse cuenta de que su esposa ya no lo esperaba con la misma emoción de antes, ni de que su padre conocía cada detalle de la vida de Leti mejor que él mismo. Las conversaciones en la casa se fueron volviendo más cortas, más frías. Leti dejó de preguntarle cómo le había ido en el trabajo, y Rafa dejó de contarle. La distancia creció sin que ninguno de los dos dijera nada.
pero estaba ahí, pesada y silenciosa, ocupando todo el espacio que antes llenaban con risas y planes a futuro. Para mediados de 2022, la rutina en el departamento de Rafa y Letty ya no era lo que había sido. Él seguía saliendo todos los días antes del amanecer y regresando cuando las calles ya estaban oscuras. Ella seguía en casa, pero ahora pasaba más tiempo con Don Gil que con su propio esposo. Lo que al principio parecía una ayuda inocente se había convertido en una presencia constante. Don Gil llegaba a cualquier hora, siempre con algún pretexto. Que si había comprado fruta en la central y le sobraba, que si necesitaba pedirle prestado algo a Rafa, pero que podía dejárselo a Letty, que si quería saber si necesitaban algo del mercado. Ella ya no ponía resistencia. De hecho, lo esperaba. Las vecinas del edificio empezaron a notar cosas. Doña Carmela, que vivía en el departamento de abajo, comentó una tarde en la tiendita de la esquina que el señor Gil pasaba mucho tiempo arriba. Y eso que Rafa casi nunca está, agregó, con esa mezcla de curiosidad y veneno que siempre acompaña los chismes de barrio. Otra vecina, Lupita, dijo que había visto a Don Gil salir del edificio más tarde de lo normal y que Letty lo acompañaba hasta la puerta como si fueran amigos de toda la vida. Nadie dijo nada directamente, pero las miradas empezaron a cambiar. Cuando Letty bajaba por las tortillas o cruzaba el patio, las conversaciones se detenían. Ella lo sentía, pero no le daba importancia. O al menos eso creía. Rafa, por su parte, estaba demasiado sumergido en su propio agotamiento como para detectar las señales. Llegaba tan rendido que apenas prestaba atención a los detalles. No notó que Letty dejó de preguntarle qué quería de cenar, ni que su papá ya conocía la casa mejor que él. Tampoco se dio cuenta de que cuando llegaba, su esposa se ponía nerviosa por un segundo antes de saludarlo, como si acabara de interrumpir algo. Don Gil, por su parte, seguía actuando como el padre preocupado, el suegro servicial, el hombre que solo quería que su hijo tuviera una vida más fácil. Pero detrás de esa máscara había algo que nadie quería ver, y mucho menos decir en voz alta. En enero de 2023, los rumores en la colonia ya eran más que murmullos. Un día, mientras Rafa esperaba el camión para ir al trabajo, un compa de la cuadra le soltó algo que lo dejó helado. «Oye, carnal, sin ánimo de meterme donde no me llaman, pero tu jefe pasa mucho tiempo en tu cantón cuando tú no estás. Nomás te lo digo porque luego la raza habla». Rafa frunció el ceño, pero no dijo nada. Se subió al camión con el comentario clavado en la cabeza, como una astilla. Durante todo el día, mientras cargaba costales y acomodaba materiales, esa frase le dio vueltas. Pero al final decidió que era puro chisme de gente, sin nada mejor que hacer. Su papá era su papá. Letty era su esposa. No había razón para desconfiar. Pero las cosas siguieron cambiando. Letty empezó a salir más seguido, siempre con el pretexto de ir al súper o a casa de una prima. Rafa no preguntaba. Estaba demasiado cansado para pelear y en el fondo tampoco quería saber. Prefería creer que todo estaba bien, que los rumores eran mentiras, que su vida seguía siendo la misma de siempre. Hasta que en marzo de 2024, una tarde cualquiera, mientras estaba en el almacén descargando un tráiler, su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No tenía texto, solo una foto. Rafa abrió la imagen sin pensar mucho, y lo que vio le quitó el aire de los pulmones. En la foto, borrosa pero clara, se veía a Letty entrando a un lugar que él no reconocía, y a su lado, con la mano en la espalda de ella, estaba Don Gil. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad, estado nos estás viendo? Rafa se quedó congelado frente a la pantalla del celular. La imagen seguía ahí, implacable, mostrándole algo que su mente rechazaba con todas sus fuerzas. Cerró la foto, apagó el teléfono y lo guardó en la bolsa del pantalón, como si quemara. El resto de la jornada laboral fue una nebulosa. Sus compañeros le hablaban y él apenas respondía. Levantaba cajas sin pensar, movía el diablito de un lado a otro en automático.
Cuando por fin salió del almacén, ya eran casi las 8 de la noche. El trayecto de regreso a casa fue eterno. Cada semáforo, cada frenón de la combi, cada anuncio en las paredes le recordaba que tenía que llegar y enfrentar algo que no sabía cómo manejar. Llegó al edificio y subió las escaleras despacio, como si con eso pudiera retrasar lo inevitable. Abrió la puerta y encontró a Letty en la sala, viendo la tele con un plato de fruta en las piernas. Ella lo saludó como siempre, con un «¿Cómo te fue?», que sonaba mecánico. Rafa no contestó. Se fue directo al baño, se encerró y se quedó ahí parado frente al espejo, tratando de juntar las piezas. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué su papá? Las preguntas se amontonaban, pero ninguna tenía respuesta. Salió del baño, cenó en silencio y se acostó dándole la espalda a Letty. Ella no preguntó nada. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Los días siguientes fueron raros. Rafa empezó a observar todo con otros ojos. Cada detalle que antes ignoraba ahora cobraba un nuevo significado. Letty salía más temprano de lo normal. Don Gil pasaba de casualidad, justo cuando él no estaba. Las llamadas perdidas en el celular de ella, que antes no le importaban, ahora lo carcomían por dentro. Rafa no dijo nada, no confrontó, no explotó. Solo observaba, anotaba mentalmente y sentía cómo algo dentro de él se iba endureciendo, convirtiéndose en una masa fría y pesada que ocupaba todo su pecho. Una tarde, a finales de marzo, Rafa salió del trabajo más temprano de lo habitual. Hubo un problema con un pedido y el patrón los mandó a casa antes de tiempo. Llegó al edificio a las 4 de la tarde, algo que no había pasado en meses. Subió las escaleras sin hacer ruido y abrió la puerta con cuidado. La sala estaba vacía, pero escuchó voces en la cocina. Una era la de Letty, la otra era la de su papá. Hablaban en voz baja, casi en susurros. Rafa se quedó parado en la entrada, sin moverse, escuchando fragmentos de una conversación que no debería estar ocurriendo. «No puedes saber», decía Letty. «Tranquila, no va a pasar nada», respondía Don Gil. Rafa cerró la puerta con fuerza. El ruido los hizo callar de inmediato. Cuando entró a la cocina, los dos estaban sentados en la mesa, tomando café, como si nada. Esa noche, Rafa esperó a que Letty se durmiera y volvió a abrir la foto en su celular. La miró durante horas, ampliándola, buscando algún detalle que le dijera que todo era una confusión. Pero no había confusión posible. Ahí estaban los dos, entrando juntos a un lugar que no era ni la casa de Don Gil, ni el departamento donde vivían. Rafa buscó en el mapa del barrio, trató de ubicar la calle, la puerta, la fachada. No lo logró, pero tampoco importaba. La imagen ya estaba grabada en su cabeza, y con ella venía una certeza que lo aplastaba. Su esposa y su padre lo habían traicionado de la peor manera posible. Y lo peor de todo era que no sabía desde cuándo ni cuántas veces había pasado. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla silenciosa. Rafa seguía yendo al trabajo, seguía comiendo, seguía durmiendo al lado de Letty, pero todo era una actuación. Por dentro, algo se había roto de forma irreparable. Cada vez que veía a su papá, sentía una mezcla de asco y rabia que le costaba disimular. Cada vez que Letty le hablaba, tenía que morderse la lengua para no gritarle todo lo que sabía. Pero no lo hacía. Todavía no. Porque una parte de él, la parte que seguía aferrada a la negación, esperaba estar equivocado. Esperaba que la foto fuera un montaje, que hubiera una explicación lógica, que todo fuera un malentendido horrible. Pero esa esperanza se fue desvaneciendo con cada nuevo detalle que descubría. A principios de abril, Rafa empezó a revisar el celular de Letty mientras ella dormía. No encontró mensajes comprometedores, pero sí notó que había conversaciones borradas. Bloques enteros de chats eliminados, llamadas sin registro, contactos guardados con nombres falsos. Uno en particular le llamó la atención: plomero. Rafa sabía que nunca habían llamado a ningún plomero. Marcó el número desde su propio celular, bloqueando su identificación.
Del otro lado contestó la voz inconfundible de Don Gil. Rafa colgó de inmediato. Ya no quedaban dudas. El barrio seguía murmurando. Rafa lo notaba en las miradas, en los silencios incómodos cuando pasaba por la tiendita o esperaba el camión en la esquina. La gente sabía algo, o al menos sospechaba. Doña Carmela, la vecina de abajo, lo paró un día en el patio y le dijo, con esa mezcla de falsa preocupación y morbo, que si necesitaba platicar, ahí estaba. Rafa solo asintió y siguió caminando. No iba a darle el gusto de confirmarle nada. Pero cada comentario, cada mirada, cada silencio, era una gota más en el vaso que ya estaba a punto de desbordarse. Una noche, a mediados de abril, Rafa llegó a casa y encontró a Don Gil sentado en la sala, viendo el fútbol como si fuera su propia casa. Leti estaba en la cocina, preparando la cena. Rafa sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. ¿Qué haces aquí?, le preguntó a su papá, con un tono más seco de lo normal. Don Gil lo miró sorprendido. Pues vine a ver el partido contigo, hijo. ¿No te parece? Rafa apretó los puños. Ya es tarde. Mejor vete. Don Gil frunció el ceño, pero se levantó sin decir nada más. Leti salió de la cocina con cara de confusión. ¿Qué te pasa?, le preguntó. Rafa no contestó. Se encerró en la recámara y se quedó ahí, temblando de rabia, tratando de no explotar. Esa noche, Rafa tomó una decisión. No podía seguir así. No podía seguir fingiendo que no sabía, que no le dolía, que no lo estaba destrozando por dentro. Tenía que confrontar a alguien, y ese alguien no podía ser Leti. No todavía. Primero tenía que hablar con su papá. Tenía que escucharlo admitir la verdad. Tenía que verlo a los ojos y entender cómo había sido capaz de hacerle eso. Sacó su celular y le mandó un mensaje a Don Gil. Tenemos que hablar. Mañana a las 10 de la noche en el taller de la Juárez. Es importante. Don Gil respondió casi de inmediato. Ahí estaré, hijo. Rafa apagó el teléfono y se quedó mirando el techo, sin dormir, sintiendo cómo cada minuto que pasaba lo acercaba más a un punto sin retorno. El día siguiente fue el más largo de la vida de Rafa. Se levantó temprano como siempre, pero no fue al trabajo. Llamó al almacén y dijo que estaba enfermo. Era la primera vez en años que faltaba. Se quedó en el departamento, dando vueltas de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Leti le preguntó qué le pasaba, si se sentía mal. Él solo dijo que tenía un dolor de cabeza fuerte y que necesitaba descansar. Ella no insistió. En el fondo, parecía aliviada de que él no hiciera preguntas. Rafa la observó moverse por la casa, preparando el desayuno, limpiando, hablando por teléfono en voz baja. Y cada gesto, cada palabra, cada movimiento le confirmaba lo que ya sabía. Ella también era culpable. Pasó la mañana y la tarde encerrado en la recámara, con la mente llena de imágenes que no podía borrar. Se imaginaba a Leti y a Don Gil juntos, riéndose de él, planeando sus encuentros mientras él se mataba trabajando. Se imaginaba las veces que su papá había estado en su casa, en su sala, en su cocina, tocando a su esposa, traicionándolo de la forma más retorcida posible. La rabia crecía, pero también el dolor, porque no era solo la traición de Leti, era la traición de su propio padre, del hombre que se suponía debía cuidarlo, protegerlo, enseñarle lo que estaba bien, y en lugar de eso, le había clavado el cuchillo más profundo que existe. A las 9 de la noche, Rafa salió del departamento. Le dijo a Leti que iba a ver a un compa que le debía dinero. Ella apenas levantó la vista de la tele. Rafa caminó por las calles de la colonia, sintiendo el aire frío de la noche y el peso de lo que estaba a punto de hacer. El taller al que había citado a Don Gil quedaba en una zona medio abandonada, cerca de la avenida Juárez, donde había talleres mecánicos cerrados y bodegas vacías. Era un lugar que conocía, porque un primo había trabajado ahí años atrás. Sabía que a esas horas no había nadie, que estaba lejos de las cámaras de las tiendas, que era el sitio perfecto para una conversación que nadie más debía escuchar. Llegó al lugar a las 9:30.
Se quedó esperando afuera, recargado en una barda, fumando un cigarro que le había pedido a un señor en una tiendita. No fumaba desde hacía años, pero esa noche necesitaba algo que lo mantuviera calmado. A las 10 en punto, Don Gil apareció caminando desde la esquina. Traía puesta una chamarra azul oscura y una gorra vieja. Se veía tranquilo, como si fuera a una reunión cualquiera. Rafa sintió cómo la rabia le subía otra vez, pero la controló. Todavía no. Primero tenía que escucharlo. Primero tenía que saber si su papá iba a tener el valor de admitir lo que había hecho. ¿Qué pasó, hijo? ¿Todo bien?, preguntó Don Gil, con esa voz calmada que siempre usaba. Rafa no contestó de inmediato. Lo miró fijamente, buscando en su cara alguna señal de culpa, de nerviosismo, de algo. Pero Don Gil seguía ahí, con la misma expresión de siempre. «Vamos adentro», dijo Rafa, señalando la puerta del taller que estaba entreabierta. Don Gil asintió y entró primero. Rafa lo siguió, cerrando la puerta detrás de ellos. El lugar estaba oscuro, olía a aceite viejo y metal oxidado. Solo entraba un poco de luz naranja desde un poste en la calle. Rafa prendió la linterna de su celular y la apuntó hacia su papá. «Necesito que me digas la verdad», le dijo, con la voz temblando. «Necesito que me digas qué está pasando entre tú y Letty». Don Gil dio un paso atrás, como si la pregunta lo hubiera golpeado físicamente. Su expresión cambió. La calma se rompió, y por un segundo, Rafa vio algo que nunca había visto en su papá. Miedo. «¿De qué hablas, hijo?», preguntó, tratando de sonar confundido. Pero la voz le salió temblorosa. Rafa sacó el celular y le mostró la foto. Don Gil la miró, y en ese instante supo que todo había terminado. No había forma de negarlo. Ahí estaba la prueba, clara como el día. Eso no es lo que piensas», intentó decir, pero Rafa lo interrumpió. «No me vengas con mamadas. Te vi con ella. La gente del barrio te ve con ella. Y sé que llevan meses, quizá años, haciéndome pendejo». Don Gil intentó acercarse, pero Rafa levantó la mano. «No te me acerques». El viejo se quedó quieto, con los hombros caídos. Pasaron unos segundos eternos antes de que hablara. «Fue sin querer, hijo. Yo no quería que pasara. Ella estaba sola, tú siempre trabajando, y yo. Yo solo quería ayudar. Pero las cosas se fueron dando y...» Rafa sintió como algo dentro de él se quebraba. «¿Sin querer? ¿Me estás diciendo que te cogiste a mi esposa sin querer?». Don Gil bajó la cabeza. «Perdóname. No sabes cuánto lo siento, pero es que tú nunca estabas, y ella necesitaba». No pudo terminar la frase. Rafa lo empujó con fuerza contra la pared del taller. «Cállate, no te atrevas a echarme la culpa a mí». Don Gil intentó defenderse, levantar las manos, decir algo más, pero Rafa ya no escuchaba. Toda la rabia acumulada durante semanas, todo el dolor, toda la humillación, explotó de golpe. Lo que pasó después fue rápido y brutal. Hubo gritos, forcejeo, golpes. Don Gil intentó escapar, pero Rafa lo jaló de vuelta. El viejo cayó al piso, intentó levantarse, pero Rafa lo sostuvo. No hubo arma, no hubo premeditación de cómo exactamente iba a pasar. Solo hubo rabia ciega, manos apretando, golpes que no paraban, y un silencio final que llegó demasiado rápido. Cuando Rafa se dio cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. Don Gil estaba en el piso, inmóvil, con los ojos abiertos mirando al techo del taller. Rafa se levantó tambaleándose. Le temblaban las manos. Se quedó parado ahí, mirando el cuerpo de su papá, sin poder procesar lo que acababa de pasar. No sintió alivio, no sintió justicia. Solo sintió un vacío inmenso, como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Se limpió las manos en el pantalón, aunque no estaban sucias de nada visible. Agarró su celular, que se había caído durante el forcejeo, y salió del taller caminando como sonámbulo. Afuera, la calle seguía vacía. No había nadie, solo el ruido lejano de los coches en la avenida y el zumbido de los cables de luz. Rafa caminó hasta la esquina, se subió a un camión que iba hacia su colonia y se sentó hasta atrás,
con la cabeza gacha, tratando de convencerse de que nada de eso había sido real. Llegó al departamento pasada la medianoche. Letty estaba dormida. Rafa se metió a la regadera y se quedó ahí parado bajo el agua fría durante casi una hora, temblando, llorando sin hacer ruido, sintiendo cómo todo lo que había sido su vida se desmoronaba. Cuando salió, se acostó en la cama sin hacer ruido y se quedó mirando el techo, esperando que amaneciera. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Sabía que tarde o temprano alguien iba a encontrar el cuerpo. Y sabía que cuando eso pasara, su vida tal como la conocía se iba a acabar. Pero en ese momento, lo único que sentía era un cansancio profundo, como si llevara años sin dormir. La madrugada del 17 de abril de 2024 fue fría y silenciosa. A eso de las 4 de la mañana, un velador que cuidaba una bodega cerca del taller notó que la puerta estaba entreabierta. Le pareció raro, porque ese lugar llevaba meses cerrado. Se acercó con la linterna y asomó la cabeza. Lo que vio lo hizo retroceder de inmediato. Sacó su celular y marcó al 911. Hay un cuerpo aquí en La Juárez, en un taller abandonado. Parece que está muerto. La operadora le pidió que se mantuviera en la línea y que no tocara nada. 15 minutos después, llegaron las primeras patrullas de la SSC CDMX, seguidas de una ambulancia y unidades de la fiscalía. La zona fue acordonada rápidamente. Los peritos llegaron al amanecer. Fotografiaron todo: la posición del cuerpo, las marcas en el cuello, los objetos tirados en el piso, el celular de Don Gil, que estaba a unos metros de distancia. No había señales de robo. La cartera seguía en el bolsillo del pantalón, con dinero y credenciales. Eso descartó de inmediato la posibilidad de un asalto. Los investigadores empezaron a revisar el celular de la víctima. Ahí encontraron el último mensaje que había recibido, enviado la noche anterior desde un número registrado a nombre de Rafael Mendoza Vargas. El mensaje decía: «Tenemos que hablar. Mañana a las 10 de la noche en el taller de La Juárez. Es importante». La respuesta de Don Gil había sido: «Ahí estaré, hijo». Ese mismo día por la tarde, 2 agentes de la policía de investigación tocaron la puerta del departamento de Rafa. Letty abrió, todavía en pijama, con cara de sueño. «¿Rafael Mendoza Vargas?», preguntó uno de los agentes. Letty asintió nerviosa. «Sí, es mi esposo. ¿Pasó algo?». Los agentes entraron sin esperar invitación. Rafa estaba sentado en la sala, con la mirada perdida, como si hubiera estado esperando ese momento. «Necesitamos que nos acompañe a la fiscalía para responder algunas preguntas sobre su padre, Gilberto Mendoza», dijo el agente. Rafa no preguntó qué había pasado. No fingió sorpresa. Solo se levantó, se puso los zapatos y salió con ellos. Letty se quedó parada en la puerta, con la boca abierta, sin entender nada. En la fiscalía, Rafa fue llevado a una sala de interrogatorios. Ahí lo esperaban 2 investigadores y un representante del Ministerio Público. Le leyeron sus derechos y le informaron que su padre había sido encontrado muerto esa madrugada en un taller de la colonia Juárez. Rafa escuchó sin reaccionar. «¿Usted lo citó ahí anoche?». «Right», preguntó uno de los investigadores, mostrándole el mensaje en el celular de Don Gil. Rafa asintió. «Sí, fui yo». El investigador lo miró fijamente. «¿Y qué pasó?». Rafa bajó la cabeza. Durante varios minutos no dijo nada. Los investigadores esperaron. Finalmente, Rafa habló. Quería hablar con él. Solo eso. Pero cuando llegamos, empezamos a discutir, y las cosas se salieron de control. ¿Discutir de qué?, insistió el investigador. Rafa apretó los puños sobre la mesa. «De mi esposa. Él estaba con ella. Llevaban tiempo. Yo me enteré hace unas semanas y no aguanté más. Necesitaba que me lo dijera a la cara». El silencio en la sala se hizo pesado. Uno de los investigadores intercambió miradas con el otro. «¿Y qué pasó después de la discusión?». Rafa cerró los ojos. Se puso a justificarse. Me dijo que era mi culpa por no estar nunca en la casa. Y yo no pude controlarme.
Lo empujé, forcejeamos y, cuando me di cuenta, ya no se movía. Su voz se quebró al final. No lloró, pero su cara mostraba un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era un hombre completamente roto. La confesión de Rafa fue registrada y firmada esa misma tarde. Fue trasladado a un centro de arraigo mientras se completaba la investigación. Letty, al enterarse de lo que había pasado, entró en shock. Se encerró en el departamento y no salió durante días. Las vecinas empezaron a hablar abiertamente. Ya no eran rumores. Ahora era la historia completa, confirmada, con lujo de detalles. Doña Carmela le contó a todo el que quisiera escuchar que ella siempre lo supo, que esas cosas se ven venir, que pobre muchacho, lo traicionaron de la peor forma. Otros no fueron tan compasivos. Algunos decían que Rafa era un asesino, que no importaba lo que hubiera pasado. Matar a tu propio padre era imperdonable. La fiscalía integró rápidamente la carpeta de investigación. Tenían la confesión, los mensajes, las cámaras de una tienda Oxxo cercana que mostraban a Rafa caminando hacia el taller esa noche, y el testimonio del velador que encontró el cuerpo. Pero también empezaron a investigar la relación entre Don Gil y Letty. Interrogaron a vecinos, revisaron el historial de llamadas de ambos, buscaron mensajes borrados en los celulares. Lo que encontraron confirmó todo. Había registros de encuentros, llamadas a horas sospechosas y varios testimonios de personas que los habían visto juntos, en circunstancias que no dejaban lugar a dudas. Uno de los vecinos incluso declaró que una vez los vio saliendo de un hotel de paso en la zona de observatorio. Letty fue citada a declarar a principios de mayo. Llegó con los ojos hinchados y la ropa arrugada. Durante el interrogatorio, negó todo al principio. Dijo que Don Gil solo la ayudaba, que nunca pasó nada, que todo era un malentendido. Pero cuando le mostraron las pruebas, las llamadas, los mensajes recuperados, las declaraciones de los vecinos, se derrumbó. Admitió que había tenido una relación con Don Gil durante casi 2 años. Dijo que empezó porque se sentía sola, porque Rafa nunca estaba, porque Don Gil le daba la atención que necesitaba. Intentó justificarse, pero sus palabras sonaban vacías. Al final, lo único que quedó claro fue que tanto ella como Don Gil habían traicionado a Rafa de la forma más dolorosa posible. El caso se volvió mediático a nivel local. Algunos portales de noticias de la Ciudad de México empezaron a publicar notas con títulos sensacionalistas. Mata a su padre por tener relación con su esposa. Tragedia familiar en Álvaro Obregón. Traición doble termina en homicidio. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Algunos defendían a Rafa, diciendo que cualquiera hubiera hecho lo mismo en su lugar. Otros lo condenaban, argumentando que la violencia nunca es la solución, que debió haber buscado ayuda legal o simplemente alejarse. Pero para Rafa, esas discusiones ya no importaban. Estaba en una celda, esperando el juicio, sabiendo que su vida tal como la había conocido ya no existía más. En junio de 2024, la Fiscalía formalizó la acusación contra Rafael Mendoza Vargas por homicidio doloso. No hubo atenuantes de emoción violenta o arrebato pasional que redujeran la gravedad del cargo. Los peritos psicológicos determinaron que Rafa había actuado con pleno conocimiento de sus actos, que había citado a su padre en un lugar aislado con intención de confrontarlo, y que aunque la violencia pudo no haber sido planeada al detalle, la decisión de estar ahí y de no detenerse fue consciente. El caso fue programado para juicio oral en septiembre. Rafa fue asignado a un defensor de oficio que intentó construir una estrategia basada en la traición emocional, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El juicio oral inició el 16 de septiembre de 2024 en un juzgado de la zona oriente de la Ciudad de México. La sala estaba llena de familiares de ambas partes, periodistas locales y curiosos que querían presenciar el desenlace de una historia que había conmovido al barrio entero. Rafa entró esposado, con la mirada baja, visiblemente más delgado y envejecido que meses atrás. Del lado contrario, algunos familiares de Don Gil lo observaban con odio. Letty no asistió.
Según se supo después, había dejado el departamento y se había ido a vivir con una prima en Nesa, tratando de escapar del escándalo. La fiscalía presentó su caso de forma directa y contundente. Mostró los mensajes entre Rafa y Don Gil, las imágenes de las cámaras de seguridad, el testimonio del velador, el reporte de autopsia que confirmaba la causa de muerte y las declaraciones de los vecinos que confirmaban la relación entre Don Gil y Leti. El fiscal argumentó que Rafa había actuado con plena conciencia, que había elegido el lugar, que había citado a su padre con un pretexto y que en ningún momento buscó ayuda externa antes de llegar a la violencia. Este no fue un acto de defensa, ni un accidente. Fue una decisión que resultó en la muerte de un hombre desarmado, concluyó el fiscal en su alegato inicial. El defensor de oficio de Rafa intentó plantear el contexto emocional. Habló de la traición doble, del impacto psicológico que significa descubrir que tu propio padre te engañó con tu esposa, de la humillación pública, del colapso emocional. Intentó argumentar que Rafa había vivido bajo una presión insostenible y que lo que pasó esa noche en el taller fue el resultado de un arrebato incontrolable. Pero el fiscal replicó con fuerza: la traición no justifica el homicidio. La ley no contempla el derecho a matar por despecho, por celos o por honor herido. Rafael Mendoza tuvo muchas opciones antes de esa noche. Pudo confrontar a su esposa, pudo alejarse, pudo buscar ayuda legal o psicológica. En lugar de eso, eligió la violencia. Durante los días siguientes, se presentaron los testimonios. Los vecinos confirmaron la relación entre Don Gil y Leti. Uno de ellos, un señor mayor que tenía una tiendita en la esquina, declaró que todos en el barrio sabían lo que estaba pasando, menos Rafa. Otro vecino dijo que había intentado decirle a Rafa meses atrás, pero que él no quiso escuchar. Leti fue citada como testigo. Llegó con lentes oscuros y respondió con monosílabos. Confirmó la relación con Don Gil, pero se negó a dar detalles. Cuando el fiscal le preguntó si había considerado el daño que le estaba haciendo a Rafa, ella solo dijo: no pensé que fuera a llegar a esto. La sala se llenó de murmullos. El juez tuvo que pedir silencio. Rafa también declaró. Fue la primera vez que habló públicamente desde su confesión inicial. Con voz cansada, relató cómo descubrió la traición, cómo intentó ignorarla, cómo finalmente decidió confrontar a su papá. Yo solo quería que me dijera la verdad. Quería escucharlo admitirlo. No fui ahí con la intención de matarlo. Pero cuando empezó a justificarse, cuando me echó la culpa a mí, algo en mí se rompió. El fiscal lo interrumpió. ¿En algún momento pensó en llamar a la policía, en alejarse, en buscar ayuda? Rafa negó con la cabeza. No pensé en nada de eso. Solo quería que parara. Quería que todo parara. Esa respuesta selló su destino. El juez tomó notas en silencio y el juicio continuó. El juicio duró 3 semanas. Cada día traía nuevos testimonios, nuevas pruebas, nuevas declaraciones que iban completando el rompecabezas de lo que había pasado. Un psicólogo forense fue llamado para evaluar el estado mental de Rafa al momento del crimen. Su conclusión fue clara. Rafa no sufría de ningún trastorno mental que le impidiera comprender la naturaleza de sus actos. Estaba bajo estrés emocional severo, sí, pero eso no anulaba su responsabilidad. El psicólogo explicó que la traición puede generar un impacto emocional devastador, pero que existen mecanismos de control que toda persona adulta debe ser capaz de activar, incluso en situaciones extremas. El acusado eligió no detenerse, concluyó el perito. La defensa trató de rescatar algo con el argumento de la emoción violenta. Según este principio legal, si una persona actúa bajo un estado emocional intenso, provocado por una causa externa grave, la pena puede ser reducida. Pero el fiscal desmontó esa posibilidad, recordando que Rafa había tenido tiempo para planear la cita, elegir el lugar y reflexionar sobre lo que iba a hacer. No fue un impulso del momento, fue una decisión sostenida durante horas, quizá días, argumentó. El juez pareció estar de acuerdo. En sus preguntas finales a Rafa, le cuestionó por qué no había buscado ayuda profesional,
por qué no se había alejado de la situación, por qué no había intentado resolver las cosas de otra forma. Rafa no supo qué responder. Solo repitió lo mismo que había dicho antes, que no pensó con claridad, que estaba roto por dentro, que no podía creer que su propio padre le hubiera hecho eso. Pero esas palabras, aunque verdaderas, no fueron suficientes para cambiar el peso de las pruebas. El 10 de octubre de 2024, el juez emitió su veredicto. Declaró a Rafael Mendoza Vargas culpable de homicidio doloso sin agravantes adicionales, pero también sin atenuantes significativos. La sentencia fue de 28 años de prisión, con posibilidad de revisión después de cumplir 2/3 de la condena si demostraba buena conducta. Rafa escuchó el veredicto sin reaccionar. Solo cerró los ojos y dejó que los policías lo llevaran de vuelta. Letty, que había estado escondida durante todo el proceso, no fue procesada penalmente por la relación con Don Gil. No había delito que perseguir en ese aspecto, pero socialmente su vida quedó destruida. En el barrio nadie quería saber nada de ella. Las vecinas la señalaban, los tenderos le negaban el servicio, incluso su propia familia le dio la espalda. Tuvo que mudarse varias veces, cambiar de colonia, borrar sus redes sociales, inventar una nueva identidad. Pero el peso de lo que había pasado la seguía a todos lados. En noviembre de 2024, se supo que estaba trabajando en una maquiladora del Estado de México, usando su segundo nombre y evitando cualquier contacto con gente del pasado. Rafa fue trasladado a un penal de mediana seguridad en el oriente de la Ciudad de México. Ahí, en una celda compartida con otros internos, empezó a cumplir su sentencia. Los primeros meses fueron los más duros, no por la violencia o las condiciones del lugar, sino por el peso de lo que había perdido. No tenía familia que lo visitara. Su mamá ya estaba muerta, su papá también, y Letty. Letty era solo un fantasma doloroso. Algunos compañeros de celda le preguntaban por qué estaba ahí. Cuando les contaba, algunos lo entendían, otros lo juzgaban, pero a Rafa ya no le importaba. Solo quería que el tiempo pasara, que los días dejaran de doler tanto, que algún día pudiera mirar atrás sin sentir que su vida entera había sido una mentira. A finales de 2024, el caso de Rafa Mendoza ya había dejado de ser noticia. Los medios se habían movido a otras tragedias, otros escándalos, otras historias que alimentaban el ciclo interminable de la información. Pero en la colonia San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, la historia seguía viva. Se contaba en las tienditas, en las fondas, en las reuniones familiares. Se había convertido en una especie de leyenda urbana, en una advertencia sobre lo que pasa cuando la traición llega desde el lugar más inesperado. ¿Ya supiste lo del hijo que mató al papá por andar con la esposa?, preguntaban los nuevos vecinos. Y los viejos asentían, bajando la voz, como si hablar de eso fuera invocar una maldición. El departamento donde vivían Rafa y Letty quedó vacío durante meses. El dueño intentó rentarlo, pero nadie quería vivir ahí. Decían que se sentía pesado, que había mala vibra, que en las noches se escuchaban cosas raras. Eran solo supersticiones, claro, pero en el barrio esas cosas importan. Finalmente, el dueño lo rentó a una familia que venía de fuera del estado y no conocía la historia. Duraron 3 meses antes de irse. No por fantasmas, sino porque los vecinos no dejaban de contarles lo que había pasado, y eso les quitaba la paz. Al final, el departamento terminó siendo usado como bodega. Nadie más quiso habitarlo. Don Gil fue enterrado en un panteón de la zona sur de la ciudad. Solo asistieron algunos familiares lejanos y un par de conocidos. No hubo velorio con mariachi ni misa multitudinaria. Fue un entierro discreto, casi clandestino, como si la familia quisiera olvidar lo más rápido posible que ese hombre había existido. Nadie habló bien de él en los días siguientes. Las pocas personas que lo mencionaban lo hacían con desprecio, como alguien que había traicionado lo más sagrado, la confianza de su propio hijo. En el barrio, su nombre se convirtió en sinónimo de traición. No seas un Don Gil, decían cuando alguien actuaba de forma desleal. Esa fue su única herencia. Rafa,
por su parte, seguía en prisión. Con el tiempo, aprendió a adaptarse a la rutina del reclusorio. Se levantaba temprano, hacía ejercicio en el patio, trabajaba en el taller de carpintería que había dentro del penal y pasaba las tardes leyendo libros que conseguía en la biblioteca. No hablaba mucho con los demás internos, pero tampoco era conflictivo. Simplemente existía, día tras día, tratando de no pensar demasiado en lo que había perdido. De vez en cuando, algún compañero le preguntaba si se arrepentía. Rafa nunca respondía con claridad. A veces decía que sí, otras veces solo se encogía de hombros. La verdad era más complicada que un simple sí o no. En su mente, Rafa reproducía constantemente la noche del taller. Se preguntaba qué hubiera pasado si no hubiera mandado ese mensaje, si no hubiera ido, si hubiera elegido alejarse en lugar de confrontar. Pero esas preguntas no tenían respuesta. Lo hecho estaba hecho. El tiempo no se devuelve, las decisiones no se borran y los muertos no regresan. Lo único que le quedaba era aceptar las consecuencias y tratar de sobrevivir al peso de lo que había hecho. Algunos días era más fácil que otros. Algunos días simplemente no podía. Pero seguía ahí, cumpliendo su condena, sabiendo que cuando saliera, si es que algún día salía, el mundo que conoció ya no iba a estar esperándolo. Hoy, a finales de 2024, Rafael Mendoza Vargas tiene 32 años y lleva 8 meses en prisión. Le quedan 27 años y 4 meses de condena, con posibilidad de salir antes si acumula puntos por buena conducta y programas de reinserción. Pero esa posibilidad se siente tan lejana que ni siquiera piensa en ella. Vive el presente, un día a la vez, tratando de no ahogarse en el arrepentimiento. Ha intentado escribirle a Leti un par de veces, pero nunca envía las cartas. No sabe qué decirle. No sabe si ella querría leer algo de él. Y en el fondo, tampoco está seguro de querer saber cómo está. Es más fácil imaginar que ella también desapareció, que se esfumó junto con todo lo demás. Leti, por su parte, sigue trabajando en una maquiladora en Ecatepec. Vive en un cuarto rentado, sola, sin contacto con casi nadie de su vida anterior. Cambió su número de teléfono, cerró sus redes sociales y evita cualquier conversación que pueda llevar a preguntas sobre su pasado. Cuando sus compañeras de trabajo le preguntan si tiene familia, ella solo dice que no, que está sola. Es más sencillo así, más seguro, menos doloroso. A veces en las noches, cuando no puede dormir, piensa en Rafa. Se pregunta si él piensa en ella, si la odia, si alguna vez podrá perdonarla. Pero esas preguntas no tienen respuesta, y ella lo sabe. Lo único que puede hacer es seguir adelante, cargando con el peso de lo que hizo. La familia de Don Gil nunca perdonó a Rafa. Para ellos, no importa lo que haya pasado, matar a tu propio padre es imperdonable. Algunos intentaron seguir el caso para pedir una pena más severa, pero el sistema legal ya había cerrado el expediente. Lo único que les queda es la rabia y el vacío de una muerte que nunca debió haber pasado. La familia de Rafa, por otro lado, se fragmentó completamente. Algunos primos y tíos dejaron de hablarle. Otros lo visitaron las primeras semanas, pero después desaparecieron. Nadie quiere estar cerca de una historia así. Es demasiado incómodo, demasiado doloroso, demasiado complicado de explicar. En la colonia de Álvaro Obregón, la vida siguió su curso. Las tienditas siguen abiertas, los camiones siguen pasando, los niños siguen jugando en las calles. Pero la historia de Rafa, Leti y Don Gil quedó marcada en la memoria colectiva del barrio. Se cuenta como advertencia, como recordatorio de que la traición no solo destruye a quien la sufre, sino a todos los que están alrededor. Algunos la usan para justificar sus propios prejuicios sobre la fidelidad, la familia, el honor. Otros simplemente la escuchan y siguen su camino, tratando de no juzgar algo que nunca vivieron. Pero todos coinciden en una cosa: lo que pasó en ese taller de la Juárez cambió para siempre la vida de todos los involucrados, y las cicatrices de esa noche nunca van a sanar del todo. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el siguiente capítulo.
Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad-estado nos ves. Me encantará saberlo.